Bienvenidos a Nutriendo Almas. Hola, hola, un saludo muy especial. Hoy llegamos al tercer y último episodio de nuestra serie basada en el libro 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Yo soy Ana Fernanda Zambrano, enfermera profesional, facilitadora del conocimiento y del aprendizaje desde el pensamiento holístico. Y hoy contamos con un invitado que en breve les presentaremos. Ya les contamos de quién se trata. Y como hasta ahora hemos explorado y recuerdan 8 reglas fundamentales para transformar el caos en orden, desde aceptar la realidad hasta aprender a decir no. Hemos descubierto que el verdadero cambio empieza desde nosotros mismos. Entonces, como siempre, le doy la bienvenida a mi coequipera, a mi amiga Janet Borges, facilitadora de procesos espirituales, quien ha sido una gran guía en este proceso. Te saludo desde la Bella Italia. Janet, cuéntanos, ¿cómo has sentido estos episodios hasta el día de hoy? Hasta primer y segundo episodio, cuéntanos. Gracias, Fernanda. Gracias por estar acá. Bienvenidos a todos los que nos ven, como todos los miércoles, nuestro podcast con temas súper interesantes y ahora con el consecutivo de estas 12 reglas de un antídoto al caos. Y bueno, hoy estoy muy feliz de tener aquí un invitado súper espectacular que ahorita lo conocerán, un amigo integrante también de nuestra bella comunidad, y quien hoy nos aportará muchas de sus herramientas que ha empleado en sus vivencias personales. Y bueno, te cuento, Fernanda, que estas reglas han sido unas herramientas básicas que debemos tener claras en nuestra vida. Desde el principio, como empezar a enfrentar la realidad, a hacer limpieza de nosotros, a priorizar las cosas, a tener en cuenta el manejo de nuestras emociones, a tener en cuenta también los cambios que debemos tener en nuestra vida en cuanto a enfrentar el caos, a ser realistas, a saber qué está sucediendo la situación y que podemos manejarla. Y estas reglas han sido de mucha importancia en nuestras vidas. Hemos tenido invitados especiales que nos han dejado sus vivencias y hoy terminamos nuestros episodios con estas 4 reglas últimas. Sin embargo, recordemos que cada una de las reglas debemos aplicarlas a nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Si cada una de estas reglas las aplicamos, tendremos un buen manejo del caos y podremos pues tomar la vida con más sencillez, disfrutando el ahora, en una plenitud completa y sabiendo que el caos se puede manejar con sabiduría y que cada una de estas reglas nos van a impulsar a continuar expresando nuestro sentido de pertenencia en esta vida hermosa que nos ofrece una vivencia cada día. Entonces, pues, Fernanda, comencemos. Bueno, vamos a tener hoy un cierre con broche de oro, explorando estas últimas 4 reglas que nos apoyarán a consolidar este proceso. Y lo prometido es deuda. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Fabio Ignacio Munevar Quintero. Vive principalmente en Santa Marta, mi lugar favorito, Fabio, ¿sabías? Es un viajero por el mundo, o por lo menos por Colombia. Eso sí, se la pasa de departamento en departamento. Fabio labora con una facultad de Ciencias de la Educación allí en Santa Marta. Es todo un estudioso
y pertenece a un grupo de investigación que aborda temas de educación y tecnología. Fabio nos compartirá su perspectiva y experiencias relacionadas con nuestro tema de esta conversación sobre el libro 12 reglas para vivir, un antídoto al caos. Fabio, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro, lo mencionabas ahorita, los viajes es otro de los escenarios en los cuales nosotros nos enfrentamos al mismo caos, ¿no? ¿Quién no ha viajado y cuántas veces se han presentado situaciones de las que uno, si lo toma por el lado positivo, puede aprender muchas cosas? A mí el tema me ha resonado porque en mi conciencia está la idea que nosotros vinimos a esta vida como soldados. Y como somos soldados, vinimos a librar batallas que están impregnadas precisamente por el caos. Y esas batallas que tenemos en nuestra cotidianidad son batallas en las familias, son batallas en la academia. Al estar en educación, pues siendo docente y también en su momento estudiante, pues uno libra batallas de todo tipo. Quienes han estado en esos contextos me entenderán. Y eso sin mencionar batallas que nos pueden afectar, que las vemos a veces muy lejos, pero nos pueden afectar de alguna manera con gran impacto, con menor. Por ejemplo, cuando uno ve noticias y ve la guerra de Ucrania, entonces uno dice, bueno, si se llega a presentar una tercera guerra mundial, muchos pensarán eso, pues ya ese tipo de reflexiones o de meditaciones ya comienzan a afectar las emociones. Nos llega una cantidad de información que necesitamos administrarla. Entonces, dentro de esa gestión de las emociones, es necesario ser conscientes que nos llega mucha información y muchas veces nosotros no tenemos ese tiempo para procesar todo lo que nos llega, ¿sí? Y definitivamente una batalla que nos dejó, y fue a nivel global, porque todos la vivimos y dejó en evidencia la vulnerabilidad en la que estamos nosotros como seres humanos, pues fue la misma pandemia, ¿no? Confinados, estuvimos en una situación bien compleja y fue a nivel global. Entonces, todos libramos esa batalla y ahí fue afectado para algunos en mayor o menor medida, de pronto considerarán lo emocional, desde lo familiar, que lo familiar pues va ligado a lo emocional, el trabajo, las visitas de las personas a psicólogos que aumentaron en ese momento, la gente que perdía los empleos. Entonces, si vamos a hablar de caos, las noticias que nos llegaban, mucha gente prefería no ver esas noticias, ¿cierto? Pero si no llegaba por esas noticias en un medio escrito, no queríamos escucharlas, de pronto pudiéramos, porque hubo un momento en que no había confinamiento, ¿no? Estar en un supermercado y entonces el vecino ya iba contando las cosas y no, igual la noticia nos iba a llegar. Entonces, toda esa información que se generó en ese momento fue bastante abrumante. Y me parece que fue una prueba fundamental precisamente para poder, por lo menos en mi caso, poder hablar de este tema. Maravilloso. Bueno, gracias, Fabio. Súper bienvenido. Gracias, Fabio, por estar aquí con nosotros, por compartir todos estos conocimientos y pues también, ¿no? Todas estas vivencias que te ha dejado pues el investigar. Yo me imagino que has investigado muchas, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, estadísticas, ¿no? Del caos en muchas situaciones. En el sistema investigativo a veces hay necesidad de saber qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, pero también hay necesidad de enterarnos cómo manejar este caos. Entonces, iniciemos el desarrollo de estas últimas 4 reglas, Fernanda. Y la regla número 9 es desarrollar la inteligencia emocional, lo que decía allí Fabio. El caos externo muchas veces es un reflejo del caos interno. Y aquí entra un factor clave, la inteligencia emocional. ¿Cómo reaccionamos a esas situaciones? Fernanda. Exacto, Janet, es así. Aprender a gestionar nuestras emociones es una de las herramientas más poderosas para mantener el equilibrio en medio del desorden, en medio de ese caos. Yo les cuento que solía reaccionar impulsivamente cuando algo no salía como esperaba.
Recuerden que nosotros aquí hablamos desde nuestras propias experiencias, nosotros aquí tratamos al máximo de ser muy transparentes para decirles a ustedes, somos nosotros los que estamos aquí, somos nosotros los que queremos empoderarlos, decirles, oiga, sí, los cambios se pueden hacer y podemos aprender por estos medios. Cuando a mí no me salían las cosas como yo esperaba, hacía mala cara, me indisponía, y con el tiempo entendí y aprendí, les cuento, que aprendí a manejar mis emociones. O si cualquier pequeño imprevisto continuaría, no, no sé cómo decirlo, esos imprevistos continuarían a convertirse en un caos innecesario en mi vida. Fabio, déjanos saber cómo gestionas tus emociones. Es una pregunta bien amplia y creo que aprender a gestionar las emociones es una escuela de la cual uno nunca se gradúa, es decir, permanentemente se necesita estar aprendiendo porque la vida te trae aflicciones y cosas pues que también pueden traer alegría. Cuando me refiero a aflicciones es la muerte de un familiar, todo lo que mencioné ahorita de pronto lo que se pudo pasar en pandemia, momentos de alegría como disfrutar, no sé, la playa, el sol, los animales. Entonces, es algo en lo cual siempre uno va a estar aprendiendo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la gestión emocional tiene que ver, primero, claro, está, por lo menos mi prioridad es tratar de buscar disfrutar el fruto de cada una de las acciones que uno realiza. Entonces, si uno trabajó toda la semana, llegar un fin de semana, un paseo, disfrutarlo, y esa sería disfrutar del fruto de las acciones, ¿cierto? Pero, claro, hay que reconocer que existe esa situación en la que pueden venir aflicciones y pruebas. Entonces, primero reconocer y aceptar esa realidad. De hecho, sí, para los que tienen hijos, pues hay que enseñarles, creería eso. Ustedes, claro, van a tener oportunidad de tener disfrute de esas cosas como ir al mar o disfrutar de los animales, pero ustedes no son, de alguna manera, también son vulnerables de que en algún momento les pueda llegar alguna aflicción. Que a partir de las aflicciones también se aprende y salen cosas positivas y bonitas. Claro, pero no dejan de ser aflicción. A mí me llama mucho la atención Nick, una persona que nació sin extremidades y aún así en esa limitación él logra disfrutar, pero ir aceptando esa realidad para él fue difícil y fue caótica en su mente. Todo lo que nos pasa a nuestro alrededor de alguna manera pasa por las emociones y por las emociones nos conocen si podemos estar felices, tristes, quizás algunos fijan en alguna situación porque no conviene pues mostrar las emociones. Y bueno, por ejemplo, en una clase cuando ejemplos como prácticos, en el caso mío, por ejemplo, una clase, voy a poner como un ejemplo de un escenario, trae disfrute cuando se organiza bien el tiempo, cuando tenemos armonía con esos estudiantes, cuando estando con armonía de esos estudiantes también tenemos armonía en la familia. Todo eso, de alguna manera, influye en las emociones de felicidad, pues si estamos en esa armonía y de pronto se va generando tristeza si vemos que la convivencia con esos estudiantes y aunque los hijos están por fuera de ese salón de clases, pero igual uno en ese ambiente puede traer situaciones del mundo externo. O sea, que uno estando en una clase con estudiantes del mundo externo también le puede estar llegando una información familiar que de alguna manera al final uno puede generar un sentimiento de alegría, de tristeza o quizás no de tanto alegría como tal día. Desde luego también hay aflicciones que por la misma debilidad, no se nos puede olvidar que somos seres humanos, a veces nosotros mismos no las podemos buscar, no eran necesarias, ¿sí? El que manejó borracho, un ejemplo, estrelló el carro, de pronto era una aflicción que se podía evitar. Y entonces de ese tipo de situaciones, pues uno lo que debería hacer es alejarse, de pronto o una discusión sin sentido a veces con personas. Entonces alejarse de esas situaciones de riesgo o de enemistad que le puede causar una discusión, pues
hace también que uno pueda tener más oportunidades de alegrarse y evitar algún enojo por tener de pronto una charla que no es sana. Entonces ahí viene la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con saber tomar una decisión, qué escenarios me acerco o también de qué escenarios tomo distancia, pero hay ciertas aflicciones que así nosotros no la busquemos, nos van a llegar. Sí. La muerte, por ejemplo, ¿no? O una enfermedad. Sí. Pues porque creo que en algún momento... Entonces, si algo salió bien, pues alegría. Si algo salió mal, pues lógicamente hay tristeza y lloros. Yo creo que las lágrimas, el ser humano es inteligente, el cuerpo humano es bastante, uno podría, no sé si decirlo, inteligente en el sentido de que nos permite tener lágrimas precisamente para expresar esos momentos que tenemos de dolor, ¿no? Entonces, sea por alguna acción positiva que hicimos, fuimos organizados en el tiempo, entonces nos fue bien en el trabajo y fuimos puntuales y ganamos un negocio, genera situaciones de alegría, pero también por un desorden, por una debilidad del ser humano, porque estrelló el carro, por diferentes situaciones, pues también pueden llegar emociones negativas que nos van a afectar. Creo que esas son como las reflexiones que hago frente a este punto que mencionaba Janet. Gracias, Fabio. Gracias por compartirnos. Es verdad, desde la psicología sabemos que la inteligencia emocional tiene 4 pilares esenciales. La autoconciencia, que es reconocer nuestras propias emociones. Otra es la autorregulación, que es aprender a gestionarlas sin dejarnos llevar por esos impulsos. La tercera, que es la empatía, que es comprender las emociones de los demás. Y la cuarta, que son las habilidades sociales, que es comunicarnos de manera asertiva con el otro. Y cuando fortalecemos estos aspectos, pues podemos manejar el caos con más serenidad, podemos tener mucho más comunicación con nuestro entorno, podemos relacionarnos más con nuestra familia, en nuestro nivel social, cultural. Sabemos que la inteligencia emocional lo que hace es que gestiona nuestra reacción a nuestra emoción. No dejamos de sentir la emoción, sino que la reacción es lo que debemos gestionar, es lo que debemos cambiar. No debemos reaccionar de manera violenta cuando tenemos estados de pronto de agobio o de insultos y reaccionar, sino reaccionar de manera calmada y saber que primero debemos de pensar allí, poner esos acuerdos, esos 4 acuerdos para nosotros fundamentales, la impecabilidad de nuestras palabras, ¿sí? Y seguir así gestionando las reacciones a nuestras emociones. Entonces, eso es fundamental. Bueno, Ana Fernanda, continúa. Muy bien, Janet, excelente. Bueno, vamos a continuar con la regla 10, que es simplificar la vida. A veces creemos que necesitamos hacer más para sentirnos en control. Sin embargo, muchas veces la solución está en hacer menos. Si recuerdan, siempre les digo que en muchas ocasiones menos es más. Me pasa muy seguido con mis estudiantes cuando tienen que presentar algún trabajo. Profe, yo voy a hacer el resumen de todo el curso. No, calma. Es entre más concreto se va a visualizar muchísimo mejor ese aprendizaje. Entonces, no es abarcar todo, es tratar de simplificar. Menos es más, recuérdenlo. Así es, Fernanda, sí. Si vivimos en un mundo que nos empuja a estar ocupados todo el tiempo, como si la productividad definiera nuestro valor, pues debemos simplificar. Significa identificar lo que realmente nos importa y soltar lo innecesario. Fabio, ¿tú cómo simplificas tu vida para reducir el caos? Bueno, simplificar la vida, cuando uno la está viendo como con muchas dificultades, uno se está sintiendo como sobrecargado y pareciera algo trivial lo que voy a decir, pero uno muchas veces necesita liberarse de cargas. Y esa liberación de cargas es soltar maletas que uno lleva en el camino, y una maleta puede ser muchas actividades que de pronto uno tiene en la familia o en el trabajo y que pues simplemente no le está alcanzando el tiempo. Otra manera es, y se necesita inteligencia para eso, para uno simplificar la vida se necesita inteligencia y se necesita grado de madurez, porque para uno simplificar la vida también tendría que desprenderse, por ejemplo, de
seleccionar o evitar ciertos escenarios que me pueden causar daño. ¿Sí? Por ejemplo, alguien tiene una adicción con el casino, pues tomar una decisión. No que de pronto, si alguien va a un casino y no tuvo una adicción, pues bueno, digamos que no habría entre comillas un problema. El problema es cuando hay una adicción de por medio. Entonces, pues tomar ese tipo de decisiones es un poco complejo y también de seleccionar a veces la información, pero vuelvo y digo, a veces la información nos llega y no la podemos evitar. Me llama la atención precisamente en ese seleccionamiento de la información, lo que leemos día a día. Hay una estadística y es que el 53% de las personas pasa de largo, es decir, no mira o cambia el canal, por decirlo así, en donde están transmitiendo una noticia, el 53%, es decir, la puede ignorar, pero me llama la atención que ya un 43%, esas noticias negativas les generan desánimo. Estamos hablando de un 43%, es muy significativo. Y miren cómo una noticia podría generarle desánimo a uno. Por ejemplo, eso se pudo haber visto en la pandemia, ¿no? Y cómo el 29% de los encuestados dijo que los abruma esa cantidad de noticias que escuchan. Entonces, podemos sentir desánimo, nos podemos sentir abrumados, todo eso tiene que ver con las emociones. Y también me llamó la atención un dato, dice que el 17% de esa población estudiada afirma que consumir ciertas noticias le induce a discusiones que prefieren evitar. Claro, de pronto se escucha una noticia política de un partido político contra otro, en fin, no entraré pues en política, pero eso en un contexto familiar podría generar discusión porque se dijo, bien ganó tal equipo de fútbol, bien ganó tal presidente y como el otro no es simpatizante de ese equipo de fútbol o de ese presidente de la república que quedó, pues se genera una discusión. Entonces, mira que el 18% dice consumir, pues evita esas noticias o piensa más bien, más que la interpretación correcta sería, piensa más bien en consumir, que consumir esas noticias lo induce a discusiones y entonces por eso pues prefieren evitar. Y el 16% dice que hay noticias que les genera impotencia, claro, porque es que no podemos controlarlo todo. Esa es una buena aprendizaje frente al caos. Ante el caos no todo lo podemos controlar. ¿Quién puede controlar, por ejemplo, en la época que estaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que se generara una guerra? Difícil, porque ya son poderes macro que pues definitivamente a uno se le puede escapar de las manos. Y no solamente en esas guerras, sino para los que tienen hijos, hay decisiones tan determinantes que toman los hijos porque los hijos también tienen voluntad propia, que aunque le puedan doler a un padre o a un tío, se les salen de control porque esas personas tienen voluntad propia, así como nosotros también la tenemos. Claro que sí. Un tema muy amplio de reflexionar. Uy, sí, Fabio, mejor dicho, hemos aprendido, estamos aprendiendo, aprendemos. Yo, yo he aprendido que simplificar no es solamente deshacernos de cosas materiales como lo hemos visto en estos anteriores episodios. También se trata de ese compromiso innecesario, ¿sí? Relaciones tóxicas, el pensamiento limitante. ¿Cuánto nos cuesta? Fabio lo ha dicho, Fabio nos ha iluminado de una forma increíble de ese soltar. Yo, la verdad, continúo a laborar en algunas partes de mi vida que falta. Y lo que dijo Fabio al inicio es verdad. Siempre, siempre vamos a estar en diferentes situaciones y siempre vamos a tener que gestionar todas estas emociones y así es que podemos simplificar la vida. ¿O no, Yanni? Así es, Fernanda, así es. Y bueno, yo creo que totalmente una estrategia útil es preguntarnos, ¿esto realmente aporta valor a nuestra vida? ¿Esto realmente nos edifica? ¿Esto realmente nos construye? ¿Esto realmente nos hace vivir de una buena manera? Y si la respuesta es no, pues es hora de soltar. Es hora de simplificar nuestra vida, es hora de no acumular cosas que no convienen en nuestras vidas. Si para ustedes, por lo menos, la situación financiera genera
mucho estrés, ¿sí? Pues entonces no vea noticias de finanzas, no se ponga a ver los recuentos de cómo va la bolsa de valores, ¿sí? Entonces simplifique, haga que las cosas sean, viva en abundancia, disfrute lo que tiene y no lo que le hace falta. Entonces tenemos que empezar a soltar. Entonces, bueno, Ana Fernanda, sigamos con nuestra regla número 11. Bueno, sí, señorita, la regla 11 nos dice que construir las redes de apoyo, construir una red de apoyo. En este aspecto, el caos puede ser abrumador cuando tratamos de enfrentarlo solos, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos vemos ahí abrumados? ¿Qué hago? ¿Dónde? Muchas veces no hablamos por pena, porque hay como todavía muchas personas no tienen muy presente nuestro manual, que de una u otra manera es el libro que ya hemos leído, que son los 4 acuerdos, ¿sí? Sino que hay que ir a decir, que van a pensar o asumimos, o muchas situaciones. La cuestión es que nosotros en comunidad, en nuestro propósito, involucramos a muchas personas y es maravilloso contar con seres humanos con tanta sabiduría y experiencia. A mí realmente eso me emociona muchísimo, saber que estamos construyendo una red de apoyo. Aquí nosotros, mira, cuando estamos 2, 3 personas, ya somos una red, ya iniciamos esa red, ya iniciamos ese digámoslo así, apalancamiento también, en que nos vamos a soportar unos a otros. ¿Es así o no, Janet? Sí, verdaderamente es así. Y no solo se trata de buscar apoyo, sino de rodearnos de personas que sumen a nuestra vida, que nos impulsen a crecer y que nos aporten estabilidad. Y bueno, y una de las muestras de esta regla número 11 es nuestra comunidad. Por eso los invitamos. Allí hago un paréntesis, los invitamos a pertenecer a nuestra red de apoyo. Nosotros en comunidad crecemos con personas que nos suman a nuestra vida. Yo tengo amigos fabulosos, personas como Fabio, como Fernanda, como Fernando, como Rosy, como, bueno, y puedo aquí toda la noche nombrar a cada una de las personas que han sumado a mi vida en esta red de apoyo y en esta hermosa comunidad, y por eso los invitamos a que se unan a nuestra comunidad. Si no se han unido a nuestra comunidad y solo nos ven, únanse a nuestra comunidad, que es la regla número 11 para tener un antídoto al caos. Si tenemos una red de apoyo, si nosotros construimos una red de apoyo, es mucho más fácil, mucho más liviana la vida y enfrentar un caos. Entonces, bueno, yo quiero saber también, Fabio, compártenos tu experiencia referente a contar con esta red de apoyo, lo que ha significado para ti estar en nuestra comunidad, pertenecer aquí a esta red de apoyo, porque queremos saber qué ha significado y que le cuente a nuestros oyentes también. Fabio. Sí, muchas gracias, Janet. Bueno, primero que todo, debo decir que esa palabra red de apoyo es muy importante. Ya procedo a la respuesta a tu pregunta. En el sentido de que en una red de apoyo se pueden conseguir profesionales en el área de la salud, que pueden ser de la salud mental o física, porque las emociones pues tienen que ver con eso. Y en la salud mental pues tenemos esa oportunidad de que en algún momento pues lleguen profesionales que, si por ejemplo son psicólogos, pues nos puedan brindar herramientas para poder abordar los caos en los cuales muchas veces nosotros estamos. Y también personas de la salud física, sea porque son profesionales ya médicos, o sea porque personas que tienen una experiencia en el área de salud sin ser médicos, pues también tienen con esos conocimientos. Por ejemplo, las personas expertas en medicina nos podrían decir que la parte emocional tiene que ver con nuestra salud física. No tomar, digamos, comida como el magnesio, claro que puede afectar el sistema nervioso, las emociones y hacer sentir que la persona está deprimida, que a veces no solamente lo que nos sucede, sino que como el ser humano es integral, no solamente le podemos ver su parte psicológica, sino también
física y las emociones son tan amplias que incluso tienen que ver con la parte física. Entonces, en cuanto a la red de apoyo, he tenido personas que me han ayudado a resolver diferentes situaciones y pues yo estoy agradecido precisamente porque con personas, digamos, entre siembras y cosechas, me he encontrado con la posibilidad, por decir, de encontrarme con alguien y que me pueda ayudar a resolver alguna situación, alguna duda, porque muchas veces cuando uno no resuelve una situación o tiene dudas, pues eso puede generar ansiedad, ¿sí? Eh, He recibido, claro, apoyo emocional, el hecho de pronto de uno encontrar personas que son tan ricas en las emociones en el sentido positivo, de estar alegres, contentos, de tratar bien a los demás, eso es como un perfume que a uno mismo se le puede ir pegando, para hay unas personas que tienen esa riqueza más que otras, indiscutiblemente, y eso lo he notado en siembras y cosechas. Y entonces mencioné esa red de apoyo de personas profesionales o no profesionales que le ayudan a uno a resolver problemas que pueden ser desde médicos, psicólogos, abogados. No conozco en siembras y cosechas si hay médico, pero en algún momento se han tocado temas de medicina. Creo que sí, o sea, sí el personal de salud, pero no recuerdo si estaban más bien en la línea de la enfermería o la medicina, pero sí son del área de la salud, ¿cierto? Entonces pienso que por ahí es algo muy importante. Volviendo, me parece también muy importante en siembras y cosechas que se han preocupado mucho también por la salud del ser humano, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos viviendo crisis o caos, vuelvo y cito el caso, por ejemplo, de la pandemia, nuestra salud física se puede ver afectada, nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, incluso en una encuesta internacional en otro país mostraba que el 38% de los neoyorquinos del bachillerato reconocen problemas de salud mental frente al 27% de hace una década. Y esto supone un gasto muy grande para los gobiernos. ¿Cuántas veces las amistades no nos han ayudado a superar una crisis? O incluso conozco testimonios en ámbitos familiares, aún espirituales, porque los he conocido también en iglesias, que con un consejo, con una palabra han ayudado o quieren contribuir a aportar, por ejemplo, para que alguien se suicide, porque estamos hablando también de temas de salud mental. Entonces, creo que al tema de las emociones hay que prestarles atención, porque cuando se llegan a casos tan extremos como esos, es porque no se supo, lógico, porque las emociones definitivamente son como un río desbordado, se desbordaron a tal punto que no son, que el ser humano no sería capaz de afrontar esas aflicciones que le llegaron. Entonces, me parece pues que es importante traerlo a colación. Muy bien, excelente, Fabio. Sí, nosotros, nuestra red de apoyo, recuerda que nosotros en nuestra comunidad tenemos un propósito de impactar en 4 ámbitos, ¿sí? Los 4 ámbitos son la mentalidad, las relaciones, la salud y la riqueza. Y recordemos que la riqueza no es solamente soldi, sino la riqueza es tanto interior como es. Nosotros somos millonarios, nosotros somos súper bendecidos, siempre lo hemos dicho. En referente al tema que estás tocando de la salud, en muchas ocasiones que creemos que solicitar apoyo es signo de debilidad y en realidad es un acto de inteligencia y de valentía. Así es que si nosotros de alguna forma podemos apoyarlos, requieren de pronto que toquemos un tema, venga, buscamos los expertos y los invitamos aquí. Ustedes saben que nosotros vamos alineados con los libros que vamos leyendo y miren, se van dando las cosas para conectar con los propósitos que nosotros tenemos. Algo muy importante que les queremos recordar aquí que desde nuestro canal de Nutriendo Almas, Somos Siembras, es una partecita, es un hijito de allá de nuestra comunidad de Somos Siembras y Cosechas. Entonces, un saludo para todos nuestros oyentes porque sabemos que nos siguen y
estamos de verdad felices y dichosos porque cada semana se unen más personas y lo que queremos es que nos escríbanos qué temas, qué libros quieren, les gustaría que tocáramos esos temas para poderlos compartir aquí con ustedes. Entonces recuerden que pedir o solicitar ese apoyo no es un signo de debilidad, en realidad es un acto de inteligencia y valentía. Si es que aquí estamos. Exactamente, Fernanda, es verdad, es verdad. Y desde la psicología y desde lo espiritual también sabemos que las conexiones humanas reducen el estrés y que nos ayudan a encontrar soluciones que solos quizás no veríamos. Siempre es mejor estar acompañado. Dice que de pronto solo se podría llegar más rápido, pero más lejos se llega acompañado. Entonces queremos llegar mucho más lejos y esa red de apoyo es vital para nosotros. Y bueno, sigamos con la regla número 12, Fernanda. Bueno, maravillosa. Esta me encanta y la practico todos los días. Practicar la gratitud y el equilibrio. Esta última regla es clave para sostener todo lo que hemos aprendido. Cultivar la gratitud y el equilibrio. El agradecer de corazón con sinceridad. Gracias, gracias, gracias. Como lo decimos en italiano, lo decimos también en español. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Porque de verdad, cuando nosotros de corazón, al amanecer, al acostarse, estás agradeciendo cada cosa, cada situación que te sucede, créame que se renueva la energía, se alza ese nivel de mentalidad. De verdad que gracias, Jan. Pues gracias, 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 Fernanda, por estar acá. Gracias, Fabio, también por estar acá. Agradezco a esta comunidad y la gratitud nos permite cambiar nuestra perspectiva definitivamente. En lugar de enfocarnos en lo que falta, siempre aprendemos a valorar lo que tenemos. Y el equilibrio nos permite sostener el orden sin caer en esa rigidez. Y bueno, quisiera saber, Fabio, ¿tú cómo practicas esa gratitud día a día? Bueno, la gratitud significa, primero, maravillarse de lo importante que es la existencia de uno mismo, ¿sí? Amarse es de alguna manera una forma de amarse a uno mismo, y si uno aprende a amarse a uno mismo, lógicamente va a poder tener amor para amar a los demás, ¿cierto? Tú ahorita mencionabas la parte espiritual, hay quienes tienen esa creencia de que la fuente para amarse a uno mismo y a los demás, pues proviene de un ser creador, en este caso, pues Dios. Entonces la gratitud significa maravillarse con ese amor que uno recibe de uno mismo, de uno existir, de decir, estoy vivo en este momento, estamos en la línea de tiempo, donde ya hay personas que han muerto y yo estoy en la línea del tiempo, en vivo y en directo, vivo, ¿cierto? Entonces, maravillarse de uno mismo. Y si uno aprende a maravillarse con los dones y talentos de uno, con la existencia de uno, uno puede comenzar a maravillarse de la existencia de los demás, del servicio que prestan. Sé que cuando esto sucede, uno puede comenzar a tener un terreno propicio para que esa gratitud crezca, ya sea porque en la existencia de uno se siente útil y uno ve útil el servicio de los demás, no valorando únicamente a las personas como cosas o simplemente porque me hacen un favor, sino por lo maravillosos que son como seres humanos, su esencia como ser humano. Entonces esa me parece digamos, una muy buena dosis para poderse uno sentir en gratitud. Cuando uno se siente en gratitud, la vida nos prueba. Si vino, digamos, una situación de prueba en una de las batallas, porque yo ahorita les hablaba de las batallas me pueden saber a victoria o a derrota, pero sin batallas no hay victorias. Siempre el que quiera hablar de la palabra victoria, siempre tiene que pasar por una batalla. Pues es algo muy épico y muy conocido por nosotros, digamos, la batalla que tuvo David contra Goliat. Goliat, si lo utilizamos como metáfora, puede representar esos miedos, esos gigantes que a veces pensamos que no podemos vencer, pero hay que pasar por una batalla.
Y cada vez que estamos pasando por una batalla, sea en la pandemia, sea por un miedo, sea por un familiar, por un amigo, si sabemos gestionar bien las emociones, vamos a experimentar o más paciencia para cada una de las batallas que tenemos, o más bien como una sensación como de enojo. Si después de una batalla, por más difícil que haya sido, experimentamos un cambio en donde somos más pacientes cada vez, pienso que eso sabe a victoria, ¿sí? Y por eso la invitación es, y para todos, es que lo ideal es experimentar hartas victorias, porque cada vez que uno experimenta victorias, entonces el caos ya no lo va a abrumar tanto a uno, porque uno puede decir, bueno, si superé estas batallas, quiere decir que hay otras que también puedo superar sin perder la humildad. Entonces, esa sería como la reflexión que hago. Muchas gracias. Muy bien, muy bonita tu reflexión, ese aporte, lo que tú nos enseñas, maravilloso, gracias de verdad. Yo dentro de todo este proceso, dentro de este trayecto de tiempo que hemos compartido aquí en el canal, les he contado que tengo mi agenda. Miren, aquí está la agenda, la agenda. Hay que escribir. Hay que escribir para esas frases de agradecimiento todos los días. Es un ejercicio simple y muy, muy poderoso que pues ayuda a cerrar cada día con una sensación de realmente de paz, de tranquilidad, de saber que estás agradecido. Cuando uno agradece por cada cosa, a veces de verdad que se sorprende uno mismo con ese amor propio que cada uno desde nuestro amor propio, si te amas, puedes brindar amor. Sabes que tienes, sabes quién eres y eso es maravilloso, Fabio. Miren cómo nos identificamos, ¿no? Eso es maravilloso, de verdad. La gratitud también tiene un impacto positivo en el cerebro, activando áreas relacionadas con el bienestar y con la felicidad. El, el amanecer dando gracias es una de las formas más esenciales para iniciar un excelente y maravilloso día. Si la primera palabra que pronuncias es gracias por la vida, gracias por un nuevo día, gracias por este sol, gracias por esta lluvia, gracias, el día será siempre maravilloso, porque tenemos una relación con ese ser al que debemos darle gracias todos los días. Entonces yo creo, Fernanda, que hoy empezamos muy bien con estas 12 reglas, teniéndolas en cuenta y aplicándolas a nuestra vida. Entonces, bueno, ya ha llegado nuestro final. Fernanda. Bueno, vamos hoy a cerrar este ciclo con las últimas 4 reglas para que las recordemos. Desarrollar la inteligencia emocional. Recuerden esos pilares, ¿no? Simplificar la vida. Construir una red de apoyo. Recuerden, nosotros como comunidad somos una red de apoyo a nivel mundial porque tenemos personas de todo el mundo y importantísimo practicar la gratitud y el equilibrio. Estas son nuestras 4 reglas para el día de hoy. Ténganlas en cuenta, escríbanos en el chat, escríbanos con cuál se identifican, dejen ese me gusta, me encanta, compartan este podcast con las personas que ustedes creen que les va a hablar al oído. Es verdad, Fernanda. Ha sido un recorrido increíble, Fernanda. Este libro nos ha dejado técnicas, esas reglas son esenciales para esos momentos. Y como decía Fabio, toda la vida vamos a estar en un transitar por ese caos. Sin embargo, pues tenemos herramientas. Y si esas herramientas las usamos, las utilizamos, pues vamos a hacer la vida un poco más fácil de sobrellevar. Hemos visto que el caos no es un enemigo, sino es una oportunidad para organizarnos desde dentro hacia afuera.
Entonces, bueno, vamos a despedirnos y Fabio, hoy yo quiero que cierres con broche de oro compartiéndonos una breve reflexión para despedirnos acerca de estas 4 reglas fundamentales y qué consejos nos das para aplicarlas. Cuéntanos algo que de pronto tú hayas experimentado en estos días, cómo aplicaste tú estas reglas básicas en la vida y cerremos con eso. Bueno, aprendí que incluso en este podcast que compartir información y pensamientos en este episodio es parte de nuestro crecimiento en lo emocional, porque para gestionar las emociones, qué bueno recibir toda esta información, muchas de terreno psicológico. Y las palabras que hayamos dicho con sabiduría en este podcast, a cada oyente le corresponde tomar lo que le sirve. Si hubo alguna equivocación, nunca un podcast o cualquier reunión está exento de equivocaciones. El consejo siempre es tomen lo que le sirve, ¿sí? Independientemente de la equivocación. Pues creo que si saben tomar las cosas buenas de este podcast, pues les va a aportar a cada persona que hace parte de la audiencia, también a su crecimiento personal. Previamente en la charla, ya que lo mencionaba Janet, que algo que me sucedió, pues precisamente previamente, antes del podcast, se me había perdido el celular, lo logré encontrar. Y claro, pues ahí tenía toda la información, no es a veces el aparato, puede ser hasta un valor comercial muy bajo si uno lo tiene como tal el celular, pero es a veces la información y que en ese momento dependemos de él para hacer algunas actividades y claro que eso generó y entonces mi reflexión es que, bueno, voy a hablar del caos y la vida nos pone a prueba. ¿Sí? Cada vez que nosotros hablamos de la paz, pues van a haber situaciones en la vida que nos van a probar qué tanta paz tenemos en nuestros corazones. Y para cerrar, Janet, me llamó la atención un artículo que encontré en internet, una noticia para ser más preciso, de alguien que se puso a observar la guerra en Ucrania y da varias recomendaciones precisamente cuando las personas se enfrenten al caos. Entonces aprendió de la guerra. Y eso me parece demasiada madurez porque nadie quisiera experimentar de pronto una guerra de esas, pero cuando uno ve que las personas aprenden lecciones, de allí se pueden sacar diferentes principios que nos pueden ayudar a nosotros. Por ejemplo, una de esas recomendaciones es aprender a reconocer sus emociones y permitir que uno como ser humano puede sentir tristeza, enfado, no para quedarse uno necesariamente en la tristeza o en el enfado, sino que uno es vulnerable y en algún momento, pues uno, vuelvo y digo, si está en una enfermedad, algún dolor, pues va a tener que permitirse sentir esa tristeza sin que y esto ya lo digo yo, sin que esa tristeza lo absorba a uno de tal manera que no lo deje como levantar. Ese es el reto, ¿cierto? O sea, las tristezas las experimentamos así como experimentamos las crisis y los caos, pero que no nos absorban es el reto de cada ser humano. Dejar ir los debería. Esta me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros nos hacemos expectativas y por qué la vida no es así y por qué la realidad no es así. Es que si yo ganara dinero, es que sí. Entonces, o si yo, la vida debería ser de esta manera para poder yo ser feliz. La vida debería darme dinero para ser yo feliz. Y cuando entonces decía la persona que daba estas pautas que cuando no se consiguen, cuando esa realidad no se alinea a lo que nosotros queremos, eso genera frustración. Y muchas veces por alcanzar esas cosas, que a veces es muy difícil alcanzarlas, uno se puede terminar, y esto lo digo yo, volviendo impulsivo. Y al volverse un impulsivo, sabemos que cuando uno es impulsivo, pues las emociones, es como si hubiese un maremoto entre uno de emociones, ¿no? Un terremoto de emociones cuando somos impulsivos, porque esas emociones nos pueden traer más caos y más crisis como tal. Otra sugerencia que se da es la aceptación radical, o sea, estamos en una guerra, eso lo digo yo, en un divorcio, en una pandemia, por ejemplo, si alguien está en una pandemia, hay que aceptar la realidad porque esa es. Entonces él habla de una aceptación radical. Siento que para decirlo se necesita madurez, es probable que para poder nosotros seguir esos consejos necesitemos madurar más, crecer más, porque ser pacientes en una prueba a veces no es sencillo, porque hay pruebas más, considero yo, más difíciles que otras, pruebas de carácter que son
tremendas. Entonces, y lo último es focalizarse en lo que uno puede controlar. Eso reduce los sentimientos de impaciencia. Sí, muchas veces hay situaciones que se nos salen de control. En pandemia no podíamos controlar esa crisis que teníamos, pero pues teníamos que seguir trabajando. Los que daban clases, pues dar clases, y tenían que focalizarse en hacer esas pequeñas tareas, pues porque hay situaciones que se nos salen de las manos. Entonces ahí es muy importante uno no perder el enfoque. Además, porque si nosotros nos mantenemos desocupados, ya sea pereza, todo lo demás, nos llegan pensamientos a la cabeza, ¿sí? Y si no tenemos ocupada la mente, a veces se puede venir un pensamiento absurdo, un pensamiento de pereza. Entonces es necesario uno estar ocupar la mente en cosas muy provechosas, porque la mente, sabemos que la batalla de todo ser humano está en la mente. En la mente le llega a uno la información negativa, positiva. Hay muchas personas que dicen que para que hayan problemas o caos, se necesitan varias personas. No, con una sola persona que esté ya hay problemas internos y batallas que la persona tiene que librar. Esa es mi reflexión. Gracias. Fabio, gracias de verdad. Amiga Janet, gracias, mi coequipera. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que están aquí, que llegaron hasta aquí revisando este podcast en esta serie de 3 episodios. Esperamos que cada regla les haya brindado herramientas prácticas y una nueva perspectiva sobre cómo vivir con más orden, con claridad y bienestar. Los esperamos en el próximo episodio de nuestros podcasts Nutriendo Almas, Siembras y Cosechas. Recuerden seguirnos, activar la campanita y dar un me encanta. Arrivederci. Gracias, gracias. Bye, 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 bye. Adiós, Jani, gracias. Gracias.